Hola a todos mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que este día los encuentre muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en una historia que, de verdad, creo que les va a tocar el corazón. Hoy vamos a hablar de un momento que, si bien es ficticio, resuena con tantas de nuestras propias experiencias, el instante en que Burak deja a Neslihan muda. Un título que promete emociones fuertes, ¿verdad? Y créanme, eso es exactamente lo que vamos a explorar. Vamos a desmenuzar esas palabras, esas miradas, esa atmósfera que rodeó un adiós tan significativo y que, sin duda, dejó una marca imborrable en Neslihan. Así que antes de sumergirnos de lleno, les recuerdo esa pequeña costumbre que nos encanta mantener aquí. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, prepárense que esto se pone intenso. En el corazón de toda relación, especialmente en aquellas que han tejido hilos de amor, confianza y compañía, existen momentos cruciales. Son esos instantes que, como un punto de inflexión, redefinen el camino a seguir, ya sea para bien o para mal. Y hoy, en este espacio que compartimos, queremos adentrarnos en uno de esos momentos que prometen quedarse grabados en la memoria colectiva de los espectadores, cuando Burak, por las razones que sean que exploraremos, se encontró en la posición de tener que dejar a Neslihan. Y no se trata de un simple adiós, sino de uno que, según nuestro título, la dejó muda. Imaginen eso, una persona que usualmente tiene tanto que decir, tantas emociones que expresar, se encuentra paralizada, sin palabras ante la magnitud de lo que está ocurriendo. ¿Qué pudo haber dicho Burak para lograr un impacto tan profundo? ¿Qué circunstancias los llevaron a este punto? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder, analizando las posibles motivaciones, las emociones subyacentes y, sobre todo, el peso de las palabras, o la ausencia de ellas, en un momento tan delicado. Pensemos en las dinámicas que a menudo se dan en las relaciones. Hay planes compartidos, sueños tejidos juntos, un futuro que se ha construido a cuatro manos. Y de repente un giro inesperado, una decisión que rompe con todo lo planeado. Burak, al tomar la decisión de partir, ¿qué argumentos utilizó? ¿Fueron razones pragmáticas, necesidades personales, tal vez un sacrificio que creyó necesario? O quizás la partida fue impuesta, una circunstancia externa que los obligó a separarse. En cualquier escenario, la comunicación es clave. Y en este caso, las palabras de Burak debieron ser lo suficientemente potentes como para silenciar a Neslihan, para dejarla sin aliento, sin la capacidad de articular una respuesta. Podemos imaginar diferentes escenarios. Quizás Burak, con una tristeza infinita en sus ojos, le explicó a Neslihan que él creía que lo mejor para ambos era tomar caminos separados. Tal vez le dijo algo así como: Neslihan, hemos compartido momentos maravillosos, y te juro que nunca te olvidaré. Pero siento que nuestros caminos, ahora mismo, necesitan divergir. No puedo darte lo que sé que mereces, y seguir aquí solo te haría daño. Te amo y por eso debo dejarte ir, para que ambos podamos encontrar la felicidad, incluso si no es juntos. Imaginen la fuerza de esas palabras, el reconocimiento del amor, la admitición de la propia insuficiencia, y la justificación del adiós como un acto de amor. Es un tipo de despedida que desarma, que deja a la otra persona reflexionando sobre el propio valor y sobre la complejidad de las decisiones difíciles. O quizás la situación fue más dura, más cruda. Imaginen a Burak con una frialdad que oculta un dolor profundo, diciendo: Neslihan, he tomado una decisión. Me voy. No hay nada más que discutir. Esto es lo mejor. Esta crudeza, esta falta de explicación detallada, podría ser aún más impactante. El silencio que sigue a tales palabras, la frialdad del tono, la ausencia de consuelo o de una despedida tierna, puede dejar a la otra persona completamente atónita, incapaz de procesar la información, de encontrar las palabras para defenderse, para preguntar, para suplicar. Es un golpe directo al corazón que la deja sin recursos. Otra posibilidad es que las palabras de Burak hayan sido una confesión, una revelación que sacudiera los cimientos de su relación. Tal vez le dijo: Neslihan, hay algo que he estado guardando, algo que siento que debo decirte antes de irme, por muy doloroso que sea. Me he dado cuenta de que la persona que realmente amo, no eres tú. Y no puedo seguir viviendo una mentira. Lo siento, pero debo irme para encontrar mi verdad. Imaginen el impacto de esas palabras. No es solo una partida, es una desilusión,
una revelación dolorosa que cuestiona toda la historia compartida. La incredulidad, el dolor punzante, la rabia contenida, todo eso podría paralizar a Neslihan de Han. Dola sin voz ante semejante golpe. Y no podemos olvidar la posibilidad de que las palabras de Burak fueran una promesa rota, una esperanza desvanecida. Quizás le dijo: Neslihan, yo juré que estaríamos juntos para siempre, que construiríamos un futuro. Pero las circunstancias son más fuertes que nosotros. Tengo que irme no por elección, sino por necesidad. Y esto rompe mi corazón, porque sé que te estoy fallando en lo más importante. El peso de una promesa incumplida, la impotencia ante la adversidad, puede ser devastador. Neslihan, al escuchar que el futuro que creía seguro se desmorona, puede quedar petrificada, incapaz de procesar la pérdida de todo aquello que habían soñado. Lo que sí es seguro es que las palabras de Burak debieron ser cargadas de una emoción, de una sinceridad que no dejaron lugar a réplica. No se trataba de un simple adiós, me voy de viaje. Se trataba de un adiós definitivo, un cierre de ciclo que por su naturaleza, generaba un impacto emocional profundo. El mutismo de Neslihan, ese silencio que precede a menudo a un torbellino de emociones reprimidas, es la prueba más fehaciente del poder que tuvieron esas palabras. Es como si su mundo se hubiera detenido en seco y sus pensamientos, sus sentimientos, su capacidad de reacción, hubieran quedado suspendidos en el aire. ¿Y qué pasa después de ese silencio? ¿Qué ocurre en la mente de Neslihan? Probablemente después de la conmoción inicial, vendrá la avalancha. Podría haber lágrimas silenciosas, una profunda tristeza, o tal vez una rabia contenida que busca una salida. El hecho de que Burak la dejara muda, nos habla de una despedida cargada de significado, de un momento que, sin duda, marcó un antes y un después en la vida de Neslihan. Es un recordatorio de lo frágiles que pueden ser las relaciones y de lo poderosas que pueden ser las palabras para construir, pero también para destruir. Ahora, para hacer un resumen rápido de lo que hemos estado explorando hoy, hemos analizado la profunda carga emocional que puede tener una despedida, especialmente cuando las palabras utilizadas por una persona tienen el poder de dejar a la otra completamente sin habla. Hemos imaginado diferentes escenarios y tipos de discursos que Burak podría haber pronunciado, desde una despedida tierna pero firme, hasta una confesión dolorosa o la admisión de una promesa rota. En cada caso el resultado es el mismo, un impacto emocional tan grande que paraliza a Neslihan, dejándola muda ante la magnitud de la situación. Este tipo de momentos nos recuerdan la importancia de la comunicación, de la empatía y de cómo las palabras, bien o mal dichas, pueden dejar huellas imborrables. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en esta reflexión. Espero de verdad que este vídeo les haya hecho pensar, sentir y, quizás, recordar momentos similares en sus propias vidas. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que Burak pudo haber dicho para dejar a Neslihan muda? ¿Han vivido ustedes alguna situación parecida? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron intrigante e informativo, les animo encarecidamente a que le den un gran me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más reflexiones. Un abrazo enorme para todos.